Muy buenas noches amigos, estamos en una edición especial para conmemorar el 32 aniversario de la captura del genocida terrorista Abimael Guzmán Reynoso, que se produjo el 12 de septiembre de 1992 en la operación llamada Victoria, una operación que fue denominada la captura del siglo y en donde la captura significó el inicio del fin de la lucha contra el terrorismo y una victoria clave y fundamental en la guerra militar contra Sendero Luminoso. En este sentido, queremos también reconocer y honrar la memoria y el trabajo impecable del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, del cual el general Miyachiro formó parte, y también resaltar esta fecha porque nos compromete como sociedad a seguir luchando contra el terrorismo, además del plano militar, enfocándonos en el plano político e ideológico. Desde ya le damos el agradecimiento, en primer lugar, a la coordinadora republicana que a través de esta plataforma se compromete con la ciudadanía en la lucha patriota por los valores democráticos y el respeto del Estado de Derecho. También queremos comunicar que este conversatorio se transmite a través del portal La Abeja, VHTV, tu canal por Cable Más, Ves Cables, Conectados TV y 29 operadoras de cable a nivel nacional alineados con la transmisión de la coordinadora republicana. Entonces, habiendo dado esta parte introductoria, vamos a darle pase al capitán de navío, Jean-Pierre Jauregui Robinson, que fue comando de infantería de Marina y participó activamente en la operación Chavín de Huántar, que significó también la derrota del el grupo terrorista MRTA, que como todos sabemos capturó, pues tomó la embajada de Japón y implicó tener de rehenes durante un tiempo considerable a personalidades importantes de la política nacional y también embajadores de ciertos países que se reunieron para celebrar el aniversario de la Embajada de Japón y bueno, lamentablemente fueron capturados. Así que es un honor para la coordinadora republicana tenerlos en esta plataforma, en este conversatorio y que a través de sus experiencias, sus alcances, podamos aprender, conmemorar y sobre todo que las nuevas generaciones se ilustren de lo que fue el terrorismo y cómo ustedes, que son héroes vivos, nos pueden ilustrar al respecto. Con ese preámbulo damos el pase en primer lugar al capitán de navío Jean-Pierre Jauregui y posteriormente le damos el pase a General Miyachiro, que todos conocemos perfectamente, pues formó parte del GEIN. Muy buenas noches, capitán de navío Jauregui, le damos el pase para sus palabras. Buenos días, Mariela. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Aprovecho de saludar y felicitar en este aniversario de la captura histórica de Abimael Guzmán al general Miyashiro y a toda su dotación que en su oportunidad tuvo este logro que significó un golpe en el centro de gravedad de esa organización terrorista y que en el tiempo hemos visto pues cómo eso sirvió también para encarcelar a los principales mandos. Sin embargo, si vemos y hacemos un análisis rápido, cronológico, desde más o menos cómo empieza esto hasta la fecha, como que no han cambiado mucho las cosas, y sobre todo en lo político. En los años 60, el Partido Socialista del Perú, que lo fundó José Carlos Mariátegui, más o menos empieza toda esta vorágine terrorista, socialista, comunista. Y Abimael Guzmán, que era del Comité Regional Ayacucho, ¿no? De alguna manera tenía ya gravitantes expectativas para hacerse el poder de
este Partido Comunista del Perú, que al final fue Sendero Luminoso, traicionando a Saturnino Paredes en su oportunidad. Aquí habían dos líneas, una pequinesa, otra moscovita, la moscovita más hacia la solución o a tomar el poder de manera pacífica, la pequinesa con la lucha armada, y ahí pues había todo un enredo a los cuales nos tienen acostumbrados estos comunistas. Y a partir de eso es que Abimael Guzmán eh, va cobrando protagonismo y, como sabemos, pues el inicio de la lucha armada del año 80 prácticamente declara la guerra al Estado peruano. Pasaron los años 80, eh, ¿quién diría que la infantería y marina terminaría en Ayacucho? Nosotros comenzamos en los 80 con los llamados Caimanes y el comando político militar que nos recibe allá, paradójicamente, nos da la provincia de La Mar, a la Marina, para hacernos cargo pues, del control territorial y hacer los patrullajes, en fin, todo lo que corresponde a las operaciones ofensivas y defensivas, y en fin. Después, esta responsabilidad se traslada a Lucayali, es decir, las capacidades de la Marina han venido pues, trascendiendo en toda esta historia contra terrorista y hemos venido pacificando estas áreas, estas zonas. Primero en esta provincia de Ayacucho, después en los 90 en Ucayali. Tuve yo la oportunidad de estar también en esta zona de emergencia y dimos sendos golpes a las compañías que en ese entonces recuerdo eran Conquistar, Atreverse, la Nippon. Por cierto, recibimos también emboscadas sangrientas, las cuales perdimos valiosos marinos, que son héroes de nuestra institución. Eh, pero terminados los años 90 y prácticamente el país pacificado, al menos en la parte militar, nos vamos con la sorpresa con el gobierno de Toledo, que se comenzaron a desactivar prácticamente todas las bases que nos servían a nosotros, hablo de las Fuerzas Armadas, para controlar el territorio, principalmente la zona del Braen, y la desactivan casi todas. Eso fue entre el año 2001 y 2007. Me tocó también retomar ese terreno en el año 2008, que se toma la decisión de volver al Braem, que se había abandonado, en donde campeaba prácticamente el narcotráfico. Y estos sicarios, pues, en los que se han convertido las huestes de los hermanos Quispe Palomino, que hasta ahora se encuentran ahí y nos tienen aferrados en el terreno, desgastándonos permanentemente, hasta la fecha. Entonces, y nos costó mucha sangre retomar, o sea, fue una decisión bastante controversial, por decirlo menos. Como vemos, casi 7 años se abandonó la zona del Braem y nos costó mucha sangre recuperar. Bueno, ahora todavía seguimos luchando contra el narcotráfico indirectamente, que es una tarea pendiente, creo, del Congreso peruano, porque las Fuerzas Armadas y todas sus capacidades no pueden actualmente combatir directamente al narcotráfico. Es increíble. Y pensando mal, podría yo sugerir que si no se hace nada es porque los parlamentarios de alguna manera tienen algún interés en esto. Y ya es más peligroso aún si actualmente el narcotráfico está confundido ya con la minería ilegal y tiene inversiones en ella, que genera inclusive mucho más recursos para sus actividades delictivas. Entonces, vemos, y recapitulando un poco de lo que estoy hablando, José Carlos Mariátegui es dentro de la ideología del partido que tuvimos hace poco, que ganó las elecciones con Castillo, y que lo menciona, ¿no? Es un partido marxista, leninista, pensamiento Mariátegui. Vemos que hay ese tufillo comunista, terrorista, que tanto daño a través de Abimael Guzmán hizo en el Estado peruano. Entonces, vemos que ya la parte militar de alguna manera la han dejado de lado para abocarse a tomar el poder, que lo hizo, gracias a Dios que
que cometió el peor error de su vida, Pedro Castillo, pero tomaron el poder realmente, de manera pacífica, utilizando la democracia, y ese intento creo que todavía no lo han dejado. Hay congresistas que actualmente, de manera evidente, festejan y celebran eh, las acciones terroristas, y ahorita me trae a memoria viendo a la ex congresista Wilca, a la congresista Glave, haciendo vivas con el puño característico del Ismael Guzmán en el velorio de Hugo Blanco, que todos sabemos pues que fue terrorista y después veo que matizó su vida política, pero en mi opinión es eso. Entonces vemos que actualmente seguimos en la misma zona que empezó todo, en Ayacucho. Han mutado y siempre, porque no es de ahora, estas huestes terroristas han vivido y han usufructuado todas las prebendas que les da el narcotráfico. Y ahora más peligroso es la minería ilegal, que tiene muchos recursos. Lo hemos advertido en todas estas campañas e intentos de derrocamientos de las autoridades que han sido elegidas por el pueblo de manera legítima. Entonces, en este punto de la historia, a 2 años de nuevas elecciones, creo que hay que tener muchísimo cuidado. Creo que la población en general, de todos los niveles, se da cuenta del real pensamiento y las reales intenciones de estos grupos políticos que, utilizando de manera sutil estas ideologías, definitivamente van a ser un problema para el futuro y el progreso de nuestra patria. Muchas gracias, capitán, por sus palabras. Y efectivamente hay un tema, una agenda por cumplir en cuanto a que los partidos políticos tienen que filtrar muy bien el aporte que puedan recibir supuestamente donaciones que puedan tener un mastiz de lavado de activos, del narcotráfico, de la minería ilegal. Ya hemos visto que congresistas en ejercicio actualmente se señala que tienen vínculos justamente con la minería ilegal y con el narcotráfico y también con el terrorismo, por ejemplo, el congresista Bermejo, por decir, entre otros, ¿no? Entonces es una situación muy complicada porque no queremos que ni el Poder Legislativo esté tomado justamente por la asociación del narcoterrorismo, ¿no? Y la minería ilegal, por un lado, y tampoco, menos aún, el Poder Ejecutivo. Lamentablemente hay vinculaciones, y lo digo públicamente, del señor, que se dicen del señor Acuña, a nivel del Congreso, y que lamentablemente pues sabemos que ahí hay influencias políticas. Si vemos detrás quienes están financiando todo este tema político, podemos ver varias fuentes, pero sí es un peligro porque en algún momento eh, se ha señalado que estamos en peligro si es que no abrimos bien los ojos y ponemos atención en el filtro que hagan los partidos políticos ante una posibilidad de que Perú se convierta en un narcoestado, ¿no? Por el incremento también de la cantidad del volumen de producción de coca. Si más no me equivoco, nos hemos convertido en el primer productor de coca a nivel mundial. Entonces ahí hay un grave peligro que justamente se ha dado por la inacción del Estado. Muchas gracias, capitán, y vamos a seguir conversando. General Miyachiro, le doy el pase para conmemorar los hechos que motivaron la captura de Abimael Guzmán Reynoso, el genocida terrorista bajo la cual Sendero Luminoso provocó la muerte de miles de compatriotas, cuya memoria hoy queremos honrar también, recordando pues que sus muertes no fueron en vano, ni la de los ciudadanos, la población civil, ni la de policías y militares que ofrendaron su vida para defendernos de la lacra terrorista. General Miyachiro, le damos el pase.
Muchas gracias, Mariela, y permíteme darle un saludo especial al capitán de navío Jean-Pierre Jauregui, ya que él, como integrante de los comandos Chavín de Huanta, resume mis salvadores, y por eso estoy vivo. Muchas gracias, señor, y a través suyo un saludo a todos los comandos Chavín de Huanta. Gracias, general. Quería agradecerte también a ti, Mariela, por darme esta oportunidad de dirigirme a, a tus seguidores, ¿no?, la coordinadora republicana, y el saludo que estás brindando al Grupo Especial de Inteligencia. Yo asumo ese saludo como integrante de toda una serie de equipos que conformaron el GEIN y que actuaron con un solo fin: pacificar el país. Y este logro se pudo alcanzar al capturar a genocida, terrorista, a Ismael Guzmán y su cúpula dirigencial. Quería expresar que la metodología de trabajo utilizado por el Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo había hecho cambios, porque anteriormente se capturaba y a veces no se sabía ni a quién se había capturado, porque se capturaba a personas sospechosas que estaban a inmediaciones de un atentado terrorista. ¿M? Y a esta metodología de investigación, que fue sumamente importante, se le denominó capturar para investigar. Y es así como, gracias a este esfuerzo de antecesores al Grupo Especial de Inteligencia, se pudo conocer a muchos integrantes de Sendero Luminoso. Cuando se crea el GEIN, gracias a mi amigo y gran detective Benedicto Jiménez Vaca, es que cambiamos la metodología por lo que llamamos la inteligencia operativa policial, en donde, una vez ubicado el sospechoso, no se le capturaba. Se hacía lo que en la jerga de inteligencia se llama el OVICE, O de observación, V de vigilancia y C de seguimiento. Y a través de esta observación, vigilancia y seguimiento, se iban acumulando los elementos probatorios de que ese sospechoso era integrante de Sendero Luminoso o terrorista de alguna otra agrupación, como lo hicimos también con el MRTA. Pues bien, a esta metodología nosotros le denominamos investigar para detener, y es lo que dio estos resultados. A lo largo del año 90 al año 92, que se produce la captura, se realizaron 12 operaciones de inteligencia operativa policial, terminando con la captura de Aymar Guzmán. Y la pregunta que nos hacíamos era: ¿con esto se acabó el terrorismo? Y la respuesta era no, porque a lo largo de los trabajos realizados habíamos dejado muchos cabos sueltos, muchos hitos que no se habían logrado completar, de tal manera que, producida la captura el 12 de septiembre del año 92, al mes siguiente, en octubre del año 92, se logra otro gran éxito, que fue la captura de Socorro Popular del Perú. Socorro Popular del Perú, desde hace muchísimos años, había incursionado ya en el ámbito terrorista. Ellos dicen que eran los que cometían las acciones que tenían que haber realizado el Comité Metropolitano. Pero con Jovan Pardavé el año 1987, fue capturada el año 91, y ahí asume Marta Guatay Ruiz, conocida como abogada de elementos terroristas, a través de una facción de Socorro Popular que se llamaba la Asociación de Abogados Democráticos. Y esto fue el inicio de la pacificación del país. Sí, señores. Pero muchos han pasado por alto una acción heroica
que realizó el GEIN el año 1993. Yo ya no estaba en el GEIN, había sido cambiado al norte. Estaba trabajando en los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. Pero en Lima, Benedicto Jiménez Vaca se hace cargo del GEIN y el año 93 realiza un acto que la sociedad peruana no se lo ha reconocido. Y, valga mis palabras, una especie de reclamo, porque ese hecho pudo haber cambiado toda la historia del Perú, pero gracias al esfuerzo que realizó el GEIN al mando de Benedicto Jiménez, se pudo controlar. Y fue el descubrimiento de los planes de Sendero Luminoso, conocido como el contingente histórico. El contingente histórico era un grupo que se estaba formando a nivel del Comité Regional Sur del Sendero Luminoso y tenía por misión rescatar con vida a Abimael Guzmán. Pero, conocidos los planes de Sendero Luminoso, Benedicto Jiménez se pone en contacto, como lo habíamos hecho antes, con los servicios de inteligencia y especialmente con la inteligencia de la Marina de Guerra, porque este plan involucraba afectar seriamente varias instalaciones de nuestra Marina de Guerra de Perú. El Servicio de Inteligencia y la Comandancia General de la Marina de Guerra nombra al almirante Luis Gianpietri Rojas como responsable de la seguridad de todo Lima y Callao y dispone una serie de medidas que permitió neutralizar este plan que hubiera causado muchísimo daño al Perú. Eh, yo quería traer a colación, conversando sobre la operación Chavín de Guantar. El año anterior, en 1995, la DIRCOTE descubre un plan de Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Y este plan era tomar por asalto el Congreso de la República. Y entre el mes de noviembre y diciembre se produce una balacera y una persecución de elementos terroristas del MRTA en el distrito de La Molina y se logra la captura. Dentro de ellos estaba el terrorista que había venido al Perú para apoyar al MRTA, que era panameño, la terrorista norteamericana Lori Berenson. Se había logrado la captura de incluso la esposa de Serpa Cartolini. Y ahí se anunció como un gran triunfo, que lo era, pero políticamente se descuida la alerta y los terroristas no descansan. Y al año siguiente se produce la toma de la residencia de la Embajada de Japón en Lima. Y la historia ya es conocida y gracias a que se tuvo el coraje de darle el visto bueno a la operación Chavín de Guantar, se pudo recuperar, ¿no?, la pacificación del país. Pero los terroristas, y he traído a colación esta historia, porque los terroristas nunca descansan, a tal punto que ya pacificado el país, comienza a nivel de Sendero Luminoso la reconstitución del Comité Regional Metropolitano. Tuve la oportunidad de ser director contra el terrorismo el año 2002 y en los inicios de mi gestión, exactamente el 20 de marzo del 2002, se produce el atentado contra el centro comercial El Polo, que en realidad era un atentado contra la embajada
americana que estaba al frente. ¿Y por qué era la embajada americana el blanco? Porque 3 días después, el 23 de marzo, iba a visitar el Perú el presidente George Bush hijo. Y Sendero Luminoso decía en ese tiempo, reconstituyamos el Comité Regional Metropolitano Lima, ¿no? Y démosles a los visitantes americanos un recuerdo del partido, un recuerdo del partido. Y también ellos utilizaban una frase que después lo pudimos interpretar, alta concentración y alta dispersión. ¿Y qué fue la alta concentración? Que para el atentado del centro comercial del Polo vino gente del Comité Regional Norte, vino gente del Comité Regional Sur y actuaron con gente que querían reconstituir el Comité Metropolitano Lima. ¿Mm? Esa era la alta concentración. Y la alta dispersión consistía en retornar cada uno a sus lugares de origen y no hacer nada. Y ellos decían, si los terroristas y la policía contraterrorista ve que ya no hay más atentados terroristas, no van a saber quién lo ha hecho. Sin embargo, los servicios de inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo y del Ministerio del Interior pudieron esclarecer totalmente este caso. Pasando a la historia, y decía que ese inicio de la pacificación del país, ya lo mencionó nuestro capitán de navío Jean-Pierre, en el sentido de que a partir del año 2000 comienzan a liberar a los terroristas, ¿m? Bajo el falso título de defensa de los derechos humanos, cuando han sido todos los campesinos y ciudadanos honrados de este país las víctimas del fenómeno terrorista. Pues bien, el año 2003, Abimael Guzmán, que había iniciado sus acciones creando la escuela aplicativa en 1980 en la Universidad de Huamanga, el 17 de mayo de 1980 toma las ánforas electorales, las quemas del distrito de Chuchi. Eso era una clara muestra de que ellos estaban en contra del sistema democrático que tienen los países que se llaman demócratas. No como, por ejemplo, Alemania, que estuvo dominada por la Rusia comunista, que se puso como nombre República Democrática Alemana. Y ese término democrático no responde a lo que define nuestra real lengua española, sino es un término político. O como Sendero Luminoso sigue el pensamiento Mao Zedong, que es chino. ¿Y cómo se llama China? Se llama República Popular de China. Y de popular no tiene nada porque esa supuesta solvencia que tiene el pueblo para elegir a sus autoridades no la tiene, porque también es un sistema comunista. ¿Y qué era lo que quería Abimael Guzmán? Abimael Guzmán quería tomar por la violencia el poder político del Perú para convertir al Perú en la República Popular, como en China, de nueva democracia, como Alemania. Entonces, pues, esta tergiversación, estos cambios de lenguaje de la Real Academia a un uso político es lo que disfraza y hace que muchos digan el pensamiento Gonzalo no se puede perseguir porque es parte de pensar, de las ideas de una persona. Eso es mentira, porque el pensamiento Gonzalo es un término político que significa órdenes que da el que dirige la organización terrorista, el cabecilla máximo, que fue Abimael Guzmán, hacia su huestes. Pues bien, el año 2003, sabiendo que a través de la educación se puede captar mejores militantes, quiere cambiar al reconocido Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana, el SUTE, lo quiere cambiar a
Comisión Nacional de Reconstitución de Sute, el CONARE Sute. No contento con eso, el abogado Manuel Fajardo, el año 2009, siguiendo las enseñanzas del presidente Gonzalo, dice, vamos a cambiar de estrategia. Si bien es cierto, nuestra primera acción atentó contra las ánforas electorales, ahora podemos ser partido político. Y así como partido político, vamos a poder incursionar en muchas áreas de la actividad peruana y sobre todo imponer la doctrina comunista y crea el Movadef. El Movadef pretende inscribirse el año 2011 y la Oficina de Registros de Organizaciones Políticas lo rechaza porque sigue el pensamiento Gonzalo y sigue las enseñanzas de Abimael Guzmán y eso causó destrucción y va contra los principios democráticos. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones de ese tiempo rechazó la inscripción del Movadef. Sendero Luminoso nuevamente recurre a la creación de organismos generados y ya no se llama Movadef, ahora se llama FUDEP, Frente Único de Defensa del Pueblo Peruano, y también pretende inscribirse y el mismo Jurado Nacional de Elecciones lo rechaza. Sin embargo, siguiendo con el tema de la educación y sus vínculos con la captación de militantes para convertirlos en terroristas, el año 2017, el CONARE SUTE declara una huelga magisterial. Y en esta huelga magisterial nombra como presidente del comité de lucha de la huelga a Pedro Castillo, un campesino que se jamoneaba, se panuleaba de que era rondero, cosa que es mentira. ¿Mm? Pero como él sabía que el CONARE SUTE, que el Movadef son conocidos como parte del aparato terrorista, como organismo generado de Sendero Luminoso, quiere cambiarle de nombre al CONARE y le pone por nombre Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú. Ya no era sindicato como es el SUTEP, sino federación. Pero el Ministerio de Trabajo se lo rechaza. Hasta que llegamos al año 91, donde ese Jurado Nacional de Elecciones que había rechazado al Movadef, que había rechazado al SUTEP, tiene nuevos integrantes y esos nuevos integrantes lo reconocen a Pedro Castillo como presidente de la República. Y en esa condición nombra a Iber Maraví, quien fue el secretario fundador el año 2003 del CONARE SUTEP, lo nombra como ministro de Trabajo. Y 2 días después, del 28 de julio, o sea, el 30 de julio, le da un reconocimiento oficial al FENATE, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, y al día siguiente ya compraron las boletas electorales para inscribirlo como partido político, con el nombre Partido Político Popular y Magisterial. Entonces, basta este pequeño recuento para demostrar que la derrota sufrida por Sendero Luminoso, la captura de Abimael Guzmán del año 1992, fue un inicio de la pacificación. Pero estando el país supuestamente pacificado, la parte política de los terroristas de Sendero Luminoso, al que se ha sumado también la parte política de MRTA, a través de organizaciones que dicen defender los derechos humanos, ¿no?, están todavía vigentes. Un llamado de atención a toda nuestra ciudadanía y principalmente a los organismos del Poder Ejecutivo, porque sabemos que a nivel de la inteligencia se conocen todos los detalles, pero no se toman las decisiones políticas que se deberían tomar para combatir y evitar
que esa insanía y la besanía terrorista sufrida por más de 20 años en el Perú se vuelva a repetir. Muchas gracias. Muchas gracias, general, por sus palabras y efectivamente tenemos que hacer un llamado al gobierno de Dina Boluarte, al Ejecutivo, también a nuestros congresistas, a todos aquellos que tienen el poder de ejecutar y tomar decisiones de gobierno, al ministro del Interior, al ministro de Defensa, eh, a que tomen la voluntad política de luchar verdaderamente contra el narcoterrorismo y la minería ilegal. Hay la Comisión de Inteligencia, la Comisión de Defensa en el Congreso, los ministerios, hay todo un aparato ejecutivo y hay información, como usted la señala. Se conoce cuál es el problema. El tema es, ¿hay voluntad política para atacarlo, para combatirlo, para realmente erradicarlo? Ahí está el tema que todos tenemos que tomar conciencia si realmente nuestras autoridades quieren erradicar el narcoterrorismo y la minería ilegal o juegan con ella o cogobiernan con ella. Es una tarea que todos tenemos que reflexionar y también combinar al gobierno para que haga lo que le corresponde. Capitán Jauregui, quisiera que nos ilustre brevemente su experiencia en la operación Chavín de Huántar, para que también los adolescentes jóvenes puedan conocer de su propia boca su experiencia, su sentir en momentos tan cruciales para el país como fue en el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón. Bueno, me parece importante resaltar, y he tenido hasta 3 experiencias, tanto en el frente externo, esta de Chavín de Huántar, que las guerras o estas situaciones de crisis no avisan y no dan tiempo, son de un día para el otro. Sucedió con Ecuador en el año 95, en el año 98 nuevamente, y los tiempos de reacción no nos dan más de 48 horas para organizar a la fuerza de tarea, desea, y movilizarla al punto de aplicación o área de operaciones. No fue la excepción Chavín de Huántar. Chavín de Huántar sucede un 19 de diciembre, los terroristas toman la residencia de la casa del embajador en San Isidro, y nosotros en la Marina teníamos una unidad lista para esto. Nosotros teníamos una guardia que se llama el Grupo de Intervención Rápida, la tuvimos del año 87 y la activamos realmente recién después de 11 años. ¿A qué voy? Las capacidades militares hay que mantenerlas y tenerlas listas, todas. Un conflicto externo no nos va a avisar, la escalada es muy rápida. Y por ejemplo, un poco yéndome a lo que realmente nos debe interesar en la actualidad, no descuidar nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos superioridad aérea frente a nuestros potenciales vecinos, en caso de que haya alguna crisis. Controlamos realmente el mar, y no digo que la Marina no lo quiera hacer. Le asignamos los recursos realmente a las Fuerzas Armadas para que controlen el mar, para que controlen nuestro espacio aéreo, porque no hay radares que puedan darnos luces de las avionetas que entran y salen de nuestro espacio aéreo, con droga. Dicen que las Fuerzas Armadas no participa contra la delincuencia o participa dentro de la custodia de nuestra soberanía en las fronteras. Eso es mentira. Actualmente nosotros tenemos a través de la Dirección de Capitanías y Guardacostas, por ejemplo, controlando los ríos, y tenemos autoridad y potestad para intervenir cualquier delito en los ríos. Pero en otros lugares, las Fuerzas Armadas, cerca a zonas focaleras o donde se delinque con el tráfico ilícito de drogas, no tenemos autoridad para hacerlo. Y es una capacidad que se pierde, en este caso en la zona de emergencia en el BRAEM. No hay esa autoridad para nosotros actuar de oficio frente a este flagelo. Contra la minería ilegal, ¿por qué también no actúa la Fuerza Armada directamente? En algún momento ya han habido operativos, pero son flor de un día.
y después nos replegamos y no mantenemos y perseveramos hasta terminar con el problema. Ahí también hay un tema importante que es la decisión política. Bueno, regresando a la pregunta, Cabin de Huántar no fue la excepción. ¿Fue de un día para el otro? ¿Estábamos listos? Sí. El ejército y la marina pusieron a disposición del comando conjunto por orden, sí, por orden del presidente de la República, que nos trazó un objetivo político y ese lo transformamos en un objetivo militar, o debe ser. Entonces, esas dos unidades de élite del ejército y de la marina se constituyeron, nos organizamos y comenzamos a hacer planeamiento con información de inteligencia que se. Pero estos hombres que llegamos ya teníamos experiencia de combate y teníamos un entrenamiento diferenciado frente a cualquier tropa de élite del país. El que menos es paracaidista, dejamos explosivos, somos expertos en armas menores, o francotiradores, en fin, las dos unidades especiales que nos incorporamos a este grupo o fuerza de tarea del comando conjunto. Más o menos esa es la línea jerárquica. Entonces, a partir de esas capacidades, las experiencias de combate y la fuerza mental de este grupo de hombres, que me enorgullezco de haber pertenecido, es que el éxito estaba garantizado. Sin embargo, no sabíamos pues el costo que iba a tener. A pesar de que dicen que el costo fue muy bajo, creo que para las familias del coronel Valer, del capitán Jiménez y el doctor Justi, no es tanto así. Entonces esas vidas hasta ahora nos duelen, los recordamos cada 22 de abril, pero fuera de ese logro, que también fue un logro de tantas batallas que hemos tenido y que hasta el momento, hasta la fecha, seguimos sosteniendo en la zona de emergencia. Este flagelo de narcotráfico, ya que ha hecho una simbiosis con la minería ilegal, ya está saltando también a la zona de frontera de Putumayo. También tenemos amenazas transnacionales por los Gaores, ¿no? Que no son otra cosa que los residuos de las FARC, que peligrosamente también se están confluyendo. Y vemos ya el problema es transnacional y directamente ataca la soberanía. Involucrar a las Fuerzas Armadas de manera inteligente, creo que es un llamado, una necesidad para que esto no siga avanzando y controlarlo de una vez por todas. Nosotros tenemos muchas capacidades que no se usan, pero tampoco yo sí estoy de acuerdo con involucrar a las Fuerzas Armadas en los problemas que tenemos, en estas amenazas transnacionales. Se pueden identificar claramente el narcotráfico, material ilegal, inclusive la tal ilegal y otras cosas que tranquilamente podríamos controlar. Tenemos unos sistemas de inteligencia que podemos complementar entre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No estoy de acuerdo en pararlos en las esquinas de todas las calles para que simplemente estén ahí de adorno, ¿no? Participar. Tenemos ideas actualmente para utilizar las Fuerzas Armadas de forma inteligente y eficaz. Esperemos pues que pronto podamos hacerlo, pero el resultado de la operación Chavín de Huántar no es otra cosa que particularmente para esta capacidad militar estábamos listos. Y es importante verificar bien, analizar bien esas capacidades de todas nuestras instituciones armadas y tutelares para mantenerlas en un buen nivel y no tener sorpresas desagradables frente a alguna situación que se nos pueda presentar. Es más, ya se nos están presentando en el día a día contra nuestra población. Gracias, capitán, por sus alcances. Y la pregunta que surge a raíz de sus comentarios es, el día de hoy estamos equipados y listos a nivel de las Fuerzas Armadas para defender eficazmente la soberanía nacional del Perú, no solamente en la frontera con Colombia, sino también en la frontera con Bolivia y frente a peligros a nuestra soberanía nacional. Nosotros tenemos una posición estratégica defensiva,
Nosotros no necesitamos atacar a nadie, pero sí tenemos que ser disuasivos para que estos enemigos o potenciales enemigos, ¿no?, que tengan algún interés subalterno contra nuestro país, duden cuando vayan a querer enfrentarnos. Eh, Hace poco hubo un incidente en Colombia, ¿no? Donde una autoridad se pronunció respecto a que Santa Rosa pues no era territorio peruano y hay un pequeño incidente. ¿Qué opinión le merece eso? Obviamente pues el Estado peruano hizo presencia, pero ese incidente realmente incomodó, pero además nos llama a una alerta, ¿no? De estar siempre preparados para ese tipo de situaciones. Totalmente. Ese es un buen ejemplo. Y si a eso se le hubiera sumado algún comentario interesado del presidente Petro, eso hubiera comenzado una escalada, ¿no? Con situaciones que se pudieran presentar que son insospechadas. Exacto. Y hubiera comenzado, es más, si hubiera habido una intención, felizmente que no fue así, podría causar un conflicto. Están Ujú. preparados frente de repente para hacer frente a las tropas, en este caso de Colombia? No, es buena pregunta, ¿no? Y deberíamos hacernos esas preguntas con todas las hipótesis de crisis o conflictos que las tiene el Comando Conjunto. Ujú. Nosotros tenemos esos planeamientos bien detallados. Falta asignarle los recursos. Y esa justamente es la decisión política y la atribución más importante que tiene un político para el empleo responsable de las Fuerzas Armadas y Policía Bueno, Nacional. y el jefe supremo, que es la presidenta de la República, tiene la decisión final, ¿no es cierto? Obviamente de la mano del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para tomar acciones concretas. Y también queremos referirnos a la situación con Bolivia, que hace un tiempo también hubo un intento pues, de intromisión por parte de Evo y el RUNASUR y todo su proyecto político como parte de la agenda del Foro de Sao Paulo y ahora el Grupo de Puebla, que son lo mismo. Es una amenaza directa hacia nuestra soberanía. Tanto a usted como al general Miyachiro les pongo esto como un alcance para que nos comenten cuán peligroso es este tema frente a la soberanía nacional de Perú y también, de ser el caso, lo que implica la Agenda 2030 promovida por la ONU respecto al globalismo, cuánto afecta el intento de relativizar nuestra soberanía y hasta qué punto nuestras Fuerzas Armadas tienen que estar y Policía Nacional tienen que estar preparadas para defender nuestra soberanía nacional. Le doy General, el por paso favor. y luego el general Miyashiro para que Allá. nos alcance sobre esto. Okay. Bueno, ya vimos también otro ejemplo, y es un hecho, la reacción que tuvo Bolivia cuando se vacó al presidente Castillo. También inusitada y desproporcionada reacción, altisonantes inclusive, de un presidente de Bolivia frente a un tema que era estrictamente interno nuestro. Pero vemos que también hay intereses. Sabemos perfectamente que el narcotráfico pulula, ¿no?, en estas zonas fronterizas con Bolivia, la minería ilegal, ni qué decir. Entonces, ahí están justamente, y a eso me refiero, amenazas transnacionales. Si la policía, en este caso, necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas, debemos atenderla, de cualquier forma, con el empleo de unidades, con armamento, logística de aeronaves o vehículos de transporte, lo que sea. Pero esa articulación de nuestras capacidades creo que es vital y se debe hacer. Gracias, capitán, por sus alcances. General, sus comentarios al respecto. Bien, eh, cuando hablan de estas situaciones me trae a la memoria hechos ocurridos a- antes de los 10 años de la guerra con Chile, ¿no? Una vez derrotado el Perú, para poder recuperar Tacna y Arica, tenía que esperar que se produzca un plebiscito
pero además pagar un cupo de guerra. Y para pagar este cupo de guerra, en 1888, en el Teatro Politeama, se convoca a toda la alta sociedad, entre comillas, la alta sociedad de Lima, para que lleven un óvulo, lleven sus joyas, lleven dinero que iban a ser recolectados por unos niños del orfelinato de Lima. Y ahí se da el discurso del Politeama, que es el que redacta eh, González Prada, Manuel González Prada. Y ahí dice, entre otras cosas, cuando Chile derrota al Perú, desgarra sus huesos, su carne, machaca sus huesos, pero la principal arma que tuvo el Chile para derrotar al Perú fue la ignorancia del pueblo peruano y su permanente espíritu de sumisión. Y ya han pasado más de 100 años. Y la historia se vuelve a repetir y ahora a nivel macro regional. Ya no es un país contra otro, sino el acuerdo. Usted mencionó el foro de Sao Paulo, mencionó el foro de Puebla, y vemos que eso es una realidad. Incluso hace unos pocos días decían que el presidente del partido político que está gobernando, ¿no? Porque ahora está la que era vicepresidenta, ahora está de presidente, había estado protegido o está protegido, supuestamente según la versión de un capitán que no debería estar en la policía, ¿no? Por 8 militares cubanos. Cuando se nombró, aparte de este hecho, cuando se nombró al señor Zamora como presidente, como embajador plenipotenciario de Cuba en el Perú, también salieron los argumentos para decir que era un enviado del comunismo para contaminar, contagiar al Perú y ver de qué manera el comunismo se apodera nuevamente, como lo pretendió hacer en la década de los 80, Sendero Luminoso, ahora ya con esta congregación de países, ¿no? Nicaragua, Cuba, Venezuela. Y para ponerle un ejemplo de cómo el peruano eh, mira otras cosas y no mira su país. Cuando alguien canta bingo, tiene que enseñar el cartón. ¿Mm? Y cuando dijeron eh, Maduro ha hecho fraude y no quiere enseñar el cartón, muchos peruanos han reclamado que por qué no muestra el cartón, o sea, los registros electorales. Pero cuando eso pasó en el Perú el año 2021, se callaron la boca. ¿Mm? A tal punto que los mismos integrantes de aquella Junta Nacional Electoral siguen vigentes. Por lo tanto, pues, si no tomamos acción y reaccionamos contra lo que afecta la integridad nacional, lo que afecta la democracia, lo que afecta los intereses de todos los peruanos, vamos a seguir, como decía el mismo González Prada, ¿no? Con la ignorancia encima y el espíritu de sumisión con tal de tener una buena chamba. Así es, general. Y ya a manera de reflexiones finales, quisiera que ustedes pudieran darle un mensaje
además de los políticos que ya lo hemos hecho, combinándolos a que haga lo que corresponde básicamente al Ejecutivo, que tiene la capacidad y decisión de gobierno y la decisión en su poder, el tema de eh, tomar decisiones concretas en el campo político y militar. También queremos que ustedes les den un alcance a la población civil que nos está escuchando, aquella que debe comprometerse día a día a sumarse a la lucha patriota en defensa de nuestros valores cívicos, en defensa de nuestra soberanía, del orden interno y de la Constitución, del pleno respeto al Estado de Derecho. Quisiera que puedan darle a ustedes un mensaje y también comprometerlos a decididamente, aún desde sus casas, desde las aulas, desde cada foro en donde nos encontremos, sumarnos a este llamado patriota para no renunciar a nuestros principios constitucionales y ciudadanos de defensa de nuestro amado Perú. Capitán Jauregui, sus palabras. Bueno, yo soy muy optimista siempre. A pesar de los problemas que tenemos, no son peores de lo que hemos tenido. Creo que en el año 2026 tenemos que dar el gran salto, ese salto que esperan todos los peruanos. Eh, la, la situación que, que podemos ver y las intenciones de esta gente de izquierda que aparentemente quiere luchar por las causas justas, no es así. Y ya los ejemplos están clarísimos, ¿no? En Cuba, en Venezuela, Bolivia, ¿no? De alguna manera son los más cercanos a estas situaciones miserables a las que han llevado a esos pueblos sus gobernantes. Eh, lo que pasó de manera muy efímera durante el gobierno de Castillo, estos últimos 20 años, ¿no? Que no han ayudado mucho a dar realmente el gran salto a estas corrientes caviares y pensamientos antimineros y otras situaciones originadas con ONGs que también para mí son una amenaza transnacional, deben ser de alguna manera neutralizadas a partir del año 2026. Eh, el Perú tiene mucho potencial. A pesar de estos problemas, nuestro Producto Bruto Interno sigue mejorando contra todo pronóstico, pero no es suficiente. Eso no alcanza para que tengamos menos pobres, para que haya más oportunidades. Y esas oportunidades las tenemos a la mano. Creo que tenemos gente capaz, profesional, que se tiene que involucrar en política. La única manera de sacar adelante esto. Y el año 2026 me parece que es un punto de quiebre para el futuro de nuestro querido Perú. Muchas gracias, capitán, por sus palabras. General Miyachiro, sus reflexiones finales a la población que lo está escuchando. Sí, primeramente vuelvo a reiterar a nombre de todo el equipo que conforma el Grupo Especial de inteligencia de la DIRCOTE, eh, esta entrevista. Pero quería traer a la memoria que junto con Abimael Guzmán se capturó a otras terroristas y dentro de ellas estaba Laura Zambrano Padilla. Y Laura Zambrano Padilla, que pasó casi desapercibida, solamente estuvo como una integrante más de la cúpula de Sendero Luminoso, eso fue el año 92, la captura de Abimael, pero 8 años antes, dos integrantes femeninas de la Benemérita Guardia Civil del Perú, paseando por el Parque del Olivar, ven un grupo de personas sospechosas. Eran dos integrantes de la Guardia Civil que recién habían egresado de la escuela, estaban a los pocos meses, y proceden a intervenirla. ¿Y quién era?
la que estaba dirigiendo ese grupo, nada menos que Laura Zambrano Padilla, que al ser puesta a disposición de la Dirección contra el Terrorismo, se llega a establecer que ella era en ese año 1984 la responsable de Socorro Popular del Perú. Entonces, traía a colación esta situación porque es necesario recordar y reconocer, sobre todo ahora que se habla de igualdad de sexo, pero malintencionado, más bien reconocer a aquellas damas que verdaderamente han hecho patria, ¿no? Sirviendo a nuestro querido Perú. Muchas gracias. Muchas gracias y por qué no recordar a la eh, miembro del GI también, Gaviota, a nuestra querida Gaviota, siempre Gaviota, La Morocha y Rubí, ¿no? así Nuestras es. tres damas integrantes del GEIN. Así es. Muchas gracias, general. Este ha sido un alcance que se ha brindado por la valiosa participación del capitán Jauregui, el general Miyachiro, para que la población a través de esta plataforma pueda recordar la historia y que no se vuelva a repetir y aprender también todos desde nuestras casas, nuestras aulas escolares y universitarias para comprometernos en esta lucha patriota por la defensa de nuestro orden interno y la soberanía nacional de Perú. Muchas gracias, General Miyachiro y Capitán Jauregui, por su participación y será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches.